nuestras familias, nuestras sendas, nuestros pasos, nuestras decisiones. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Jesús es el Señor sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. El nombre de Jesús sea sobre cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de este nombre nos pertenece, el dominio. Amén. Siéntense, familia, aquí en la presencia del Señor. Nosotros estamos recibiendo mucho de esta enseñanza, las respuestas de Dios, el reino de las respuestas. Hay respuestas. Dios tiene respuestas para su vida. Cosas específicas. Él quiere revelar, Él quiere mostrarle sus detalles. Amén. Y nosotros podemos tener claridad y certeza en nuestras decisiones, en nuestras direcciones para la vida. Es posible desarrollar una claridad, una certeza. Yo quiero empezar en Juan 14. Juan 14, verso 6. Juan 14, verso 6 es un verso muy familiar. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, no un camino en medio de muchos, no. El camino, la verdad, no una verdad en medio de muchas verdades, no. La verdad, yo soy la verdad, Cristo dijo, y la vida. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra, el verbo que fue hecho carne. La palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Cristo explicó en Juan 14, 15 y 16, usando esta descripción del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No hay otra verdad diferente que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base. Cada cosa que existe fue creada por la palabra de Dios. Cada cosa tiene sus raíces, su origen de la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la verdad sobre la situación, cualquier situación. Cuando una persona dice, pero esto es lo que la Biblia dice, pero en mi vida es diferente. No, la palabra es la base y tenemos que establecer en nuestras percepciones que la palabra de Dios tiene la voz final, la autoridad de declarar y cambiar mi opinión. Si mi opinión es diferente que lo que dice la palabra de Dios, la palabra no va a cambiar. La palabra ya está establecida en el cielo. Lo que necesita cambiar es mi opinión, mi idea. Entonces, la palabra tiene una autoridad, una posición diferente en mi percepción. Cristo dice, es la palabra. Juan 17, verso 17. Juan capítulo 17, verso 17. En su oración, Cristo dijo, santifícalos en la verdad.
tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad o en tu palabra. Tu palabra, hablando a Dios, la palabra de Dios es verdad y puede separar. La palabra santificar significa separar para un propósito específico, un propósito divino. Para separarnos de este sistema, Dios usa su palabra. Para separarnos en nuestras percepciones, en nuestro comportamiento, en nuestras vidas. La aplicación de la palabra de Dios, el hacer de la palabra de Dios, es una manera de cambiar, porque la persona que está haciendo la palabra va a dirigir sus pasos diferentemente. Es una palabra diferente. Ok, aleluya. Pero la persona que está basando su vida en las opiniones de humanos o el sistema del mundo, esta persona va a dirigir sus pasos en una dirección diferente. Amén. Nosotros, en el recibir de la palabra, el hacer de la palabra, en el recibir como la autoridad sobre mi vida, porque Cristo es el Señor. ¿Usted está de acuerdo? Si Cristo es el Señor, entonces su palabra tiene la habilidad de gobernarme. Porque Él es el Señor, que significa mi líder. Él está en control, es su instrucción, su mandato. Amén. Si Él es el Señor, voy a obedecer. Amén. Lo que dice Jesús. Esta es una protección. La palabra de Dios es la verdad y nosotros sabemos el objetivo del enemigo es engañar. Las tinieblas representan el reino del enemigo. Las tinieblas no son tinieblas naturales, es tinieblas espirituales. El enemigo usa la oscuridad para poner una persona bajo su control. Pero Dios usa la luz de su palabra para librarnos, para traernos en su protección, en su destino para nuestras vidas. Él usa la luz para dirigir nuestras decisiones. Nosotros podemos proteger, podemos desarrollar una posición para la palabra de Dios en nuestras vidas para protegernos del engaño. Y dice, vamos a regresar a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3 nos da un antídoto para el engaño. Vamos a empezar en verso 13. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido. El continuar en la palabra, la enseñanza de la palabra es una manera de resistir el engaño.
usted puede aceptar lo que la palabra de Dios dice y tener una protección por medio de la palabra de Dios. Dice, persiste tú en lo que has aprendido. Aleluya. En Nueva Traducción Viviente dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Permanecer fiel a la palabra de Dios. Dios habla hoy, dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste. Necesitamos la enseñanza de la palabra. En el principio de mi vida con Cristo, yo prefería la persona que estaba predicando consuelo. ¡Ja! En el nombre de Jesús, la Biblia dice, ¡ja! Y yo, wow, fue, ¡woo! Tan impresionante. Pero la persona que estaba diciendo, abre su Biblia a Génesis 1 y vamos a entender el dominio que usted tiene. El dominio, Dios nos ha dado la autoridad. Ok. Pero esta persona con la voz, en el nombre de Jesús. Wow. Está funcionando. Yo en mi inmadurez tenía esta idea que la persona que estaba diciendo algo con mucha, y a veces vamos a tener predicación como pero yo tenía que entender que la enseñanza es lo que me ha dado las raíces. En muchos sermones de esta persona con la voz en lo alto y el sudor, y estaba muy dramática, una predicación dramática. Pero usualmente no tenía un verso después, no tenía una idea de lo que fue su sermón. Fue muy emocionante, pero no tenía algo después. Comida espiritual en mi corazón. La enseñanza nos da raíces, nos da la estabilidad de la palabra para entender el entendimiento espiritual que viene de la enseñanza. Entonces, Cristo predicó, pero también Cristo enseñó. Amén. Entonces, necesitamos tener los dos. Y la enseñanza dice, es una protección para nosotros. Dice en capítulo 4 de 2 Timoteo, verso 3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. La sana doctrina es una enseñanza. La doctrina habla de fundamentales de la palabra de Dios. Las cosas, por ejemplo, nuestra redención. Cristo murió en la cruz. Cristo pagó el precio con su sangre. Nosotros somos redimidos por medio de Cristo recibiendo nuestro pecado. Doctrinas son a veces difíciles porque nosotros necesitamos oír y aplicar y agarrar
este concepto. Entonces, a veces tenemos que regresar y repetir y línea en línea, paso a paso. Tenemos que entender los conceptos un poco y poco. Entonces, no es algo inmediatamente, no es microondas. La comida de la microondas no es la misma. Usted puede, pero hay una diferencia. ¿Está de acuerdo con? Ok, es diferente. Y entonces la revelación no va a venir en un momento. Tenemos que continuar en la palabra. Tenemos que entender un poco esta noche y vamos a añadir más en la semana que viene. Entonces, paciencia, familia, paciencia en la palabra es importante. Pero dice la sana doctrina. La sana doctrina es una cosa que nos da un fundamento contra las doctrinas engañosas. ¿Ok? En la semana pasada, yo empecé con 4 características de las doctrinas engañosas. Número 1 es, las doctrinas engañosas debilitan la autoridad de las escrituras. Por ejemplo, una persona que dice, o una enseñanza que dice, no es la voluntad de Dios sanarle o bendecirle, está predicando una doctrina engañosa, porque Dios dice en su palabra, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dice en Hechos 10:38, Dios ungió a Cristo Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y Él, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces la Biblia nos da la voluntad de Dios sanarnos, librarnos, bendecirnos. Cuando una persona dice, no, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para usted, es una doctrina engañosa. También cuando una persona, otro ejemplo, cuando una persona dice que Dios pone la tentación sobre una persona. Oh, Dios está este problema es de Dios. Dios me ha dado este problema. Dios no es el autor de problemas. Tenemos que establecer Juan 10, verso 10. El enemigo, él viene para robar, para matar, para destruir. No es el método de operación de nuestro Padre Celestial, matar, destruir y robar. Pero hay personas que, porque ellos no pueden explicar la situación, no sabes por qué Dios hace cosas como, o permite cosas como este. El enemigo viene para robar, pero Dios está recibiendo la culpa. No es la culpa de Dios, el enemigo viene. El enemigo viene. Y nosotros necesitamos entender nuestra habilidad de resistir.
Necesitamos establecer la sangre de Dios sobre nuestras vidas, el nombre de Jesús en nuestras vidas. Nosotros tenemos una parte. Amén. No somos víctimas, pero una falta de entendimiento es la razón que muchas personas usan esta excusa. Dios, no sabes por qué Dios, cuando el enemigo está usando este problema y tratando poner la culpa en la parte de Dios. 1 Corintios 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, y yo quiero usar nueva traducción viviente. 1 Corintios 10, verso 13. Dice, las tentaciones que enfrenten en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios es fiel para hacer dos cosas. Número uno, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Número dos, Él va a mostrarle una salida para que puedan resistir. No dice, Dios no va a poner más sobre ti. Pero muchas personas piensan, ¿qué significa este? Oh, la Biblia dice, Dios no va a poner más en mi vida. Dios no es la persona, no es el uno que está poniendo. El enemigo viene para robar, matar, para destruir. Dios no está poniendo la tentación, el enemigo viene. Dios es fiel para protegerle en la tentación de tener que confrontar más que usted puede. Dios va a establecer una limitación al enemigo. No va a poner más sobre su vida. Entonces, Dios es fiel. Si usted está confrontando algo, usted puede derrotar. Dios sabe, Dios tiene confianza en la habilidad que ya está dentro de su ser, de su corazón, que usted puede ganar la victoria sobre esta situación. Tiene que confiar en Él, tiene que usar las armas que Él le ha dado a usted. Usted tiene que aplicar las cosas espirituales que están disponibles, pero usted puede ganar la victoria sobre esta situación porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y también usted tiene que buscar, porque dice Dios va a mostrar. Dios va a mostrar, pero una persona que piensa que Dios está poniendo este problema en mi vida, esta persona no está buscando la salida. Ellos tienen preguntas diferentes. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy bajo esta presión? Oh, Señor, ¿por qué? La pregunta equivocada. La pregunta equivocada. Usted no puede. Si yo quiero
saber su nombre. Pero en lugar de preguntarle la cosa correcta, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Si yo digo, ¿cuántos años tienen? La pregunta es la pregunta equivocada. No va a tener la información correcta que yo quiero tener. ¿Por qué? Mi pregunta es la pregunta equivocada. ¿Cuántos años tienen? No va a resultar en el nombre. Entonces, cuando una persona está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué esta cosa en mi vida? ¿Por qué estoy bajo esta presión? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, Dios, tú eres fiel. ¿Dónde es mi salida de este problema, de esta situación? ¿Dónde está la salida? Porque tu palabra dice, amén, tu palabra dice que usted va a mostrarme la salida y es mi habilidad resistir la tentación. La habilidad resistir la tentación es buscar al Señor por la salida, porque Él es fiel. Con una confianza, Dios es fiel. Amén. Pero cuando una persona piensa que su problema es Dios, Dios es el autor de su problema, no va a preguntar la cosa correcta. Ok. Dice en Santiago 1:13. Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Una ley espiritual. No diga esto. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Está en su Biblia? Pero muchas personas piensan diferentemente. Oh, Dios está poniendo este problema. Ok. Es una doctrina engañosa que trata de cambiar la autoridad de las palabras. Ok. Número 2. Una característica de una doctrina engañosa es las doctrinas engañosas hacen una distorsión de la enseñanza de las escrituras. Una distorsión de la enseñanza de las escrituras. En la enseñanza de la aplicación de fe, por ejemplo, hay una distorsión de Romanos 4. Vamos a ver Romanos 4, 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Hablando de Abraham, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. La aplicación de fe es llamar a las cosas que no existen como si existieran. Por ejemplo, Dios declaró sobre Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. Pero él no tenía hijo. Pero Dios, en el llamar a las cosas que no existen como si existieran, tú eres padre de muchas naciones.
¿realmente? Sí, porque Dios estaba llamando esta para traer en manifestación con sus palabras. Pero en religión hay una enseñanza que dice la aplicación de fe es llamar a las cosas como si no fueran. No, no tengo enfermedad. No tengo enfermedad. No tengo enfermedad. Es diferente que decir, soy sana por las heridas de Dios. Soy sana. Una declaración que soy sana es llamar la sanidad y traerla en manifestación con la declaración de lo que la palabra de Dios dice. Pero no hay poder en el decir, no tengo enfermedad, no tengo enfermedad. En el principio, cuando Dios creó el universo, Él no dijo, no está oscuro, no está oscuro. Él dijo exactamente lo que Él quería tener, sea la luz. Entonces, esta distorsión es similar, pero diferente. Similar, pero diferente. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender la palabra de Dios. La palabra no es difícil entender para nosotros, porque el Espíritu Santo mora. El Espíritu, el autor de las Escrituras, mora adentro de su corazón para ayudarle a entender la palabra de Dios. Y cuando una cosa, una distorsión viene, el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, dirigirnos. No es la cosa correcta porque dice la Escritura aquí, porque dice la Escritura aquí. Aleluya. Otro ejemplo. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 y 34. Ok, 33. Vamos a empezar en 33. 1 Corintios 14, 33. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, el tema es, Dios no es un Dios de desorden, ¿ok? Las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la congregación. Hay religiones que dicen, significa, la mujer no puede enseñar, no puede ser usado por Dios para profetizar o enseñar, porque dice, las mujeres guarden silencio en las congregaciones. En el idioma original significa las esposas. El tema, Dios no es un Dios de desorden. Las esposas guarden silencio en las congregaciones. Otra vez en 35 dice, porque a la mujer o la esposa le es impropio hablar durante el servicio y interrumpir la predicación o la enseñanza. ¿Por qué? Aquí en nuestra congregación
las esposas están con sus maridos. Pero en su santuario fue diferente. En este tiempo, las mujeres no tenían sillas con sus esposos. Los hombres estaban enfrente y las mujeres estaban allí. Entonces, cuando ellos no podían oír o entender, Juan, ¿qué dice? ¿Qué significa esta palabra? Desorden en el servicio. No significa es un pecado tener una mujer. Enseñar significa no es correcto interrumpir el servicio para preguntar a su esposo, porque usted puede usar su concordancia y usted puede estudiar en el idioma original fue esposa, no mujeres, todos. Esposa, y dice, la mujer dice, si quieren aprender, pregunten en casa a sus propios maridos. Entonces no está hablando de mujeres teniendo posiciones en la iglesia, ¿ok? Primera Timoteo 2, tristezamente, hay mujeres con mucho decir que no tienen la oportunidad porque esta doctrina engañosa. Ok, primera Timoteo, capítulo 2, 11. Capítulo 2, verso 11. La mujer, otra vez, la esposa, aprenda con tranquilidad, con toda sujeción, porque no permitió a una esposa, mujer, enseñar ni ejercer dominio sobre al marido, sino estar con tranquilidad. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Pablo dice que una mujer, una esposa, no debe dictarle a su esposo o usurpar la autoridad sobre él. En la familia, este verso no está hablando de la congregación o el sistema en la iglesia, está hablando de la familia. En la familia, cuando hay un problema, Dios va a corregir mi esposo sobre las decisiones en mi casa. Y si estoy usando mis emociones para controlar y con una actitud y tratando a él con una falta de respeto para controlar, Dios va a tratar con mi esposo. Él tiene la responsabilidad en los ojos de Dios. Si estoy en una posición equivocada, Dios tiene la habilidad de corregirme, pero en las decisiones de, por ejemplo, Eva, el ejemplo que la escritura está usando, Eva fue engañada, pero la responsabilidad era de Adán. Ella tiene un resultado de su pecado, pero la responsabilidad era de Adán. Adán tenía la habilidad de decir no. ¿Ok? Esta es lo que dice. Está hablando de la jerarquía que Dios va, la responsabilidad de los hombres tenían que responder a Dios.
Dios ha puesto ¿ok? Y cuando nosotros tenemos derechos, hermanas, tenemos derechos, pero en línea con la palabra. Si estoy actuando contra la instrucción de la palabra, Dios no puede protegerme. Pero Él ha puesto un cubierto sobre mi vida. Él me ha dado una protección en esta relación de mi esposo. Amén. Pero muchas personas piensan que está hablando de una mujer en la iglesia. ¿Ok? Pero no está diciendo que una mujer no puede tener una posición de responsabilidad en la iglesia. Pero aún en esta posición, estoy bajo el liderazgo de mi esposo. Estoy bajo sus decisiones. Aún cuando estoy aquí como su pastora, no voy a dirigirle a usted en una dirección diferente que mi esposo dice, porque en el fin, él tiene que responder a Dios para lo que está haciendo aquí en este lugar. Dios va a esperar, Dios va a requerir una explicación de él. ¿Ok? Yo sé mi posición es bajo. Es una cosa buena para mí, porque él tiene los hombros para cubrir, para llevar las cosas. Yo no. Amén. Y en mi familia, gloria al Señor, que Él tiene sus oídos al corazón del Padre, porque es muy fácil someterme bajo su liderazgo, porque yo puedo ver su camino con Dios. Yo puedo ver pero en el principio de nuestro matrimonio, yo tenía carne, ten misericordia. Y pastor tenía carne. Y nuestra carne tenía batallas. El matrimonio que tenemos hoy es un matrimonio creado del cielo, porque somos caminando con nuestro Padre Celestial. Nosotros los dos estamos bajo el liderazgo de la palabra del Señor, y es muy fácil, es el diseño que Dios ha escogido para nosotros. Y es muy fácil someterme porque yo puedo ver su camino con Dios, pero en el principio fue un camino de fe. Fue un camino, Padre, estoy haciendo porque tu palabra dice, pero su actitud, actitud de este hombre, ten misericordia, Señor. Amén. Pero gloria al Señor por la madurez espiritual. Amén. Pero este verso está hablando de la familia, no la iglesia. No está diciendo que es equivocada tener una mujer en una posición en la iglesia. Tenemos escrituras que hablan de las mujeres enseñando, las mujeres profetizando. Por ejemplo, 1 Corintios 11, 5. 1 Corintios 11, verso 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiese rapado. Mujeres orando
Mujeres profetizando en su posición correcta, con su cabeza cubierta en el campo espiritual. Estoy bajo el liderazgo de mi esposo, ¿sí? No está hablando de mi pelo, pero mi cabeza es una posición. Pero dice, las mujeres que oran, las mujeres que profetizan, ¿ok? Otro ejemplo en Hechos 2, 17. Hechos capítulo 2, verso 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Nota, sus hijas profetizarán también. Ok, en Lucas 2, 36, Lucas 2, 36, hablando de Ana. También estaba allí la profeta Ana. Ella está, según las escrituras, dice, ella profetiza. Hechos 18, 26. Hechos 18, 26. Comenzó a predicar con Valentina en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Priscila dice, enseña. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Ella tenía una posición para enseñar. Y Salmos 68. Salmos 68, verso 11. Y yo quiero usar la Biblia en lengua actual. Dice, el Señor da la palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, la Escritura nos da la correcta percepción. Amén. Y no queremos aceptar doctrinas engañosas que quieren cambiar lo que dice la Escritura. Esta es la razón que necesitamos estudiar. Amén. Por favor, pónganse de pie. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios, levantando un centro de producción espiritual, produciendo vida, ciudad, estado, nación y mundo. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Aleluya.